Y puse la palabra coherencia al lado porque, claro, cada uno de estos apartados tiene que tener una coherencia uno con el otro, ¿no? No pueden estar desligados el uno con el otro. No se hace una evaluación por gusto, ni un diagnóstico por gusto, entonces siempre tiene que tener un sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando hablo del diagnóstico, tal vez no... igual me imagino que cuando ustedes empiezan a hacer un proyecto, sí lo ven, que es preguntarnos tal vez no solo qué queremos hacer o qué, o sea, qué hay, ¿no? También qué hay a nuestro alrededor, qué artistas hay, qué está sucediendo con el mundo del arte a nuestro alrededor, qué sucede con nuestras industrias culturales, dónde hay una falta. También tenemos problemas con cómo está nuestro patrimonio, ¿no? Y a partir de eso, pues empezamos a diseñar, ¿no? O sea, esas respuestas que nos dé el diagnóstico, empezamos a diseñar, ¿no? Por ejemplo, les había hablado la otra vez del Festival de las Humanidades y, claro, también cuando pensé, o sea, la primera vez que lo hicimos, por ejemplo, ahí dentro, sí hicimos una encuesta, por ejemplo, ¿no? Una encuesta en la calle, preparamos, era una cosa muy, muy breve, 5 preguntas, y una de las preguntas, creo que una muy importante fue, ¿qué son las humanidades, no? Y al comienzo nosotros pensábamos que nos iban a responder, pues, que era lo académico, lo erudito o elitista, algo así. Pero no, la gente no decía, no sé, o decía letras, humanidades, no sé. O lo humano, no, en realidad nadie tenía una idea muy clara, ¿no? Entonces, ante esta falta de imagen de lo que es un humanista, se decidió actuar, ¿no? Se dijo, ya, tiene que ir por ahí, ¿no? Tiene que ir por ahí, ¿no? Que llenar este espacio, este vacío, ¿no? Llenar este vacío luego de eso también, ya con el tiempo, también pues ir pensando qué hay, o sea, qué hay alrededor, por ejemplo, qué universidades enseñan humanidades, cada vez ha habido más, ¿no? Hice un mapeo en Lima, son 15 universidades con facultad de humanidades, pero claro, cada uno a veces tiene un concepto diferente, pero en así, ¿no? Y claro, luego vas viendo también en Concitec cuántos son, me vas viendo que los investigadores en humanidades eran de los que menos hay, o de los que menos están inscritos, pero probablemente sí sea de los que menos haya también, ¿no? Gente que se dedica solo a la investigación de humanidades, por ejemplo. Y esto del diagnóstico, bueno, también ir siguiendo qué es lo que vemos obviamente como para hacer este tipo de encuestas o investigaciones mucho más grandes, a veces se necesita mucha inversión de dinero, bueno, cuando es algo más grande, y muchas veces hay instituciones del Estado que las hacen, y entonces es bueno ver quién está haciendo esto, ¿no? Quién está, en qué está. La vez pasada sí les comentaba que el Mali había hecho un documento con evaluando a varios museos, ¿no? Preguntándoles diferentes cosas. Entonces ya podía verse, iba diferenciando entre museo pequeño, grande, muy grande, entonces, y cuántos visitantes tenían, cómo era, todo. Y ya, bueno, es muy interesante ese documento. Si no lo ubica, bueno, yo también puedo pasárselos, ¿no? Y entonces sí, y de hecho ahora el Ministerio de Cultura ha sacado algunos, ¿ah? De teatro, de música, de cómo está la producción ahí, ¿no? Y también, aparte de eso,
o sea, tal vez no es necesario que nosotros mismos lo hagamos, sino también ya hay instituciones que lo han hecho y es bueno ver, a ver cómo está la situación, ¿no? Y cómo mi proyecto puede incidir en eso o por qué es importante mi proyecto de acuerdo a este diagnóstico, ¿no? Y claro, esto te da, ¿no?, un diseño, diseñar el proyecto, la producción y luego ejecutarlo, ¿no? La manera en que lo ejecutas. Y la evaluación. Cualquier pregunta me van diciendo, ¿ah? Me dicen nada más. Ya, ¿qué es evaluar un proyecto? Es el proceso sistemático mediante el cual se obtiene la información necesaria sobre los resultados y el funcionamiento de un proyecto cultural. Para saber si se han logrado los objetivos o para saber si se ha desarrollado de una manera satisfactoria el proyecto. Y de esta manera se pueden tomar decisiones oportunas para reconducir dicho proyecto, cambiando alguno de sus aspectos. Ahora, ¿por qué debemos evaluar? Aquí algunas razones, ¿no? Para mejorar alguno de los puntos del proyecto, para actualizar, innovar, renovar el proyecto, para justificar nuevas propuestas, para poder mostrar los resultados, crear debate interno en el equipo, también consultar el proyecto en el futuro. Muchas veces, a veces no evaluamos porque bien, no sentimos esa necesidad, ¿no? No ven la necesidad o no tienen como la herramienta necesaria, no saben qué, cómo evaluar, ¿no? No saben bien cómo, claro, qué herramienta usar o cómo medir, o sea, puede ser por desconocimiento o porque nadie te lo pide a veces y, claro, y no es necesario eso, ¿no? O sea, sí hay muchas razones para evaluar nuestro proyecto y para poder mejorar. ¿Qué evaluamos? Se pueden evaluar varias partes, o sea, no solo necesariamente es el final, ¿no? En realidad, puedes evaluar tanto el comienzo, o el inicio o al final. O sea, la evaluación puede estar en cualquier parte del proyecto, de hecho, hay que tener en cuenta cómo lo vamos ordenando, ¿no? Puedes evaluar si, ¿no? Cuando te marcas un objetivo, puedes evaluar si se han cumplido los objetivos, el desarrollo de, si has hecho un diagnóstico, puedes saber cómo se ha desarrollado ese diagnóstico, si se ha hecho bien o no. La definición del proyecto, ¿no? Puedes evaluar la definición del proyecto, la conceptualización de este, ¿no? Su diseño y el proceso de producción, ¿no? Y la ejecución, ¿no? Cómo se ha hecho toda esta gestión, esta producción, cómo se ha ejecutado, si se ha ejecutado de la mejor manera, en los tiempos adecuados, todo. Y bueno, claro, entonces podemos hablar de estas 4 partes, ¿no? ¿Qué tipos de evaluaciones e instrumentos, no? Tenemos 3, cuantitativos, cualitativos, simbólico, pongo uno simbólico, registros, mediciones, encuesta, observación, ¿no? Cuantitativo, claro, es de tener un número exacto, ¿no? Registros por documentos preexistentes, ¿no? Sobre todo si ya, por la parte del diagnóstico, sobre todo si ya hay documentos sobre ese tema. Las mediciones, instrumentos cuantitativos, ¿no? Es contar o ya sea por las páginas web o las redes sociales que nos dan ciertos números, ¿no? O por el número de compras, ¿no? Tienes un sistema de compras, ya sabes eso. Por contar todas las personas que han ido, por ejemplo, ¿no? Y encuesta mide percepciones, ¿no? Te puedes armar una pequeña encuesta, pueden ser 3, 5 preguntas, pueden ser de sí o sea, puede ser algo breve si es que la persona simplemente va un rato, ¿no?
Si está solo un rato, a veces no va a querer llenar una encuesta muy larga. En cambio, si ya tienes si es una actividad pues que es como más larga, puede que la persona sí se haya sentido más comprometida con tu proyecto y esté dispuesta a dar un poco más de tiempo y hacer una encuesta más larga, por ejemplo. Entonces, claro, como es cuantitativo, algo corto puede ser el valor del, no sé, del 1 al 5, sí, no, una palabra, nada más. Ya. Y la observación, bueno, es lo que, tal como lo que veas, ¿no? Cómo se ha ido comportando el público, o la cantidad también, ¿no? Cuántas personas han ido, que es lo que puedes ver simplemente observando. Cualitativos, la entrevista personal, focus group, observación. Puedes hacer entrevista personal, ya sea en físico, por llamada, a tal vez la gente que ha sido ponentes, por ejemplo, o si has tenido voluntarios, por ejemplo, a ellos. Ellos tal vez, si has tenido voluntarios, por ejemplo, ellos tal vez están más comprometidos a hablar más del tema, ¿no? Entonces ya puedes hacer una entrevista. O también la gente que se ha hecho si has hecho un congreso o has hecho unos conversatorios, tal vez llamar a algunos de los ponentes y preguntarles también, ellos también pueden ser una manera de evaluar, ¿no? Y bueno, del focus group con alguien del público que haya asistido, ¿no? Observación. Y simbólico arte es por el arte producido, ¿no? Porque en sus eventos, supongo que mayormente también se produce música, se producen pinturas, literatura, entonces eso es difícil de evaluar, ¿no? Porque es algo simbólico que se ha hecho. A veces son los artistas o a veces simplemente es la gente, ¿no? Que vas y haces un taller o un laboratorio donde, ¿no?, la gente igual se expresa de esta manera. Y es muy importante también que tengamos en cuenta incorporar la evaluación en el cronograma y presupuesto desde un inicio, ¿no? Cuando armes tu cronograma ya tienes que saber, ya, voy a hacer, ¿dónde va a estar mi evaluación? Voy a hacer una, dos, solo voy a observar al final, o voy a estar observando al inicio, al final. No sé, si es 2 encuestas, entonces ya desde el comienzo sabes en qué momento van a ir las encuestas o el focus group, ¿no? Entonces ya está. Y si eso va a costar también, ¿no? Preguntarte a veces, no cuesta mucho, no necesariamente cuesta, a veces sí. Si vas a hacer una encuesta a todos, tal vez tienes que imprimir algo o tienes ya que asignar roles, ¿no? ¿Quién va a hacer la encuesta? ¿Quién va a distribuir la encuesta? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta desde el inicio y no al final, recién al final ponerse a pensar, bueno, hay que preguntar a la gente recién, ¿no? Además, así ya puedes decirle con anticipación a las personas, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a enviar el correo una evaluación, ¿no? Por ese sentido. Sí, ya. Bueno, entonces aquí quería darles ya dicho esto, te voy a dar un ejemplo, compartirles un ejemplo, ¿no?, de cómo he hecho esto antes. Ya lo estoy compartiendo, creo. A ver. Sí, no sé, bueno, bueno, explicado esto. Ya. Sí, bueno, claro, a ver, si haces una encuesta no te debes tener un mínimo para una muestra. Claro, una encuesta es algo más técnico y claro, deberías tener algo más muestral. Mayormente si son pocas personas podrías hacerlo, pero si ya quieres hacer algo más grande, en realidad, o sea, solemos usar este término encuesta para todo, ¿no?
Pero claro, cuando es algo más grande y lanzas una encuesta a ver quién lo responde, sería más un sondeo, ¿no? Ujú. Y un sondeo igual puede servir para medir cómo está eh, cómo está la situación o hacer un diagnóstico del momento. Ujú. Ya, si alguien tiene algo más, me dice, si no, paso al ejemplo. Eh, ya creo que todavía no estoy compartiendo. A ver. Sí, si alguien ha evaluado, también puede ser... a ver, vamos a... Sí. A ver, voy a compartirles. Igual si alguien ha hecho, igual puede contarnos un poco también. A ver. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un cuadro así de cuatro, ¿no? Cuatro temas, ¿no? Objetivos, indicadores, metas y herramientas de medición, fuentes de verificación. Entonces vamos a hacer este cuadro sencillo y ya. Entonces, este era del proyecto que les conté antes, que era de un proyecto para promover, ¿no?, la lectura y el hábito lector en el distrito de Comas, ¿no?, sobre todo con niños y con literatura infantil, ¿no? Entonces, lo pueden hacer este cuadro y poner los objetivos al lado. Y a partir de los objetivos les van a ir saliendo los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, promover la lectura y el hábito lector en el distrito de Comas? ¿Cómo es que puedo lograr esto? O sea, ¿cómo puedo medir, no? Entonces, por ejemplo, asistencia mensual promedio de los usuarios que acceden al menos a un servicio de la Biblioteca Municipal Benito Juárez de Comas, ¿no?, durante el primer trimestre del 2016. Entonces, ser algo así bien concreto, ¿no? Un indicador. Entonces, hay que medir la asistencia, por ejemplo, esta asistencia mensual, y ponerse una meta, ¿no? Una meta ahí más concreta, ¿no? Aumento del 50% de la asistencia de los usuarios a los servicios de la Biblioteca Municipal Benito Juárez durante el primer trimestre y comparado con el mismo periodo del año pasado, ¿no? Entonces ahí y pongo eh, claro, este aumento, en qué momento del año, y voy a comparar, y con qué lo voy a comparar, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Herramientas de medición, fuentes de verificación, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo voy a verificar? Ya digo, registro asistencia semanal, mensual y trimestral de usuarios de la Biblioteca Municipal Benito Juárez, Comas, sugerencia de educación y cultura de... Ajá, y por ejemplo, ya tenemos la otra. Cultivar las actitudes positivas hacia la lectura a través del fomento del hábito lector de calidad en los niños y niñas de 6 a 9 años de edad pertenecientes al distrito de Comas. Eso, ya ese es un objetivo estratégico, ¿no? Y aquí, aparte el indicador, ¿no? El hábito lector de niños y niñas, frecuencia, usos de lectura, espacios para la lectura, agentes promotores de la lectura en casa y escuela. Y actitudes positivas hacia la lectura, ¿no?
referencia, identificación. Y ya, entonces ponemos identificación de la lectura como medio de expresión creativa y emocional. Y entonces ya, aquí poníamos qué metas, ¿no? Inclusión del hábito lector en los niños y niñas de primer a cuarto grado de primaria que culminan los talleres. Y aumento del 30% en las actividades positivas hacia la lectura, en las actitudes positivas en los niños. Y claro, eso ya es difícil, un poco más difícil de medir cómo se mide una actitud positiva, pero si tenía pensado, podría medir con un focus group, ¿no? Entonces, el primero encuesta del hábito lector de niños y niñas de primer a cuarto grado de primaria, pertenecientes al Instituto de Comas, ¿no? Encuesta porque, claro, si se le iba a tomar a todos, ¿no? No era unos cuantos. Y el otro sí era un focus group, como ya era un poco más amplio, era un focus group sobre las actitudes hacia la lectura, ¿no? Y esto. Luego habían otros como sensibilizar a los padres. Aquí hay una parte de los padres, ¿no? Bueno, me salté la otra. O tutores de los niños asistentes a los talleres acerca de los beneficios de la lectura y las estrategias para su fomento. Taller El valor de la lectura. Entonces, aquí un indicador, el padres o tutores sensibilizados acerca de los beneficios de la lectura y las estrategias para su... O sea, si los padres ya estaban sensibilizados, era que se iba a hacer un indicador, ¿no? Entonces, poner 20% de los padres o tutores de los niños asistentes a los talleres que se han sensibilizado acerca de los beneficios de la lectura. Las estrategias para su fomento. Y esa es una encuesta para padres y tutores, y a partir de eso se podía aplicar, ¿no? Incentivar la creatividad a través del fomento del hábito lector de calidad de niños y niñas. Ya se pone esto, y era por la capacidad creativa infantil. En realidad, era algo que se iba a calificar mediante los talleristas, ¿no? Y una evaluación simbólica, ¿no? Para expertos de las producciones literarias. Eso era un poco más lo que les decía de la parte simbólica, ¿no? Los niños, qué tan creativos, es difícil de evaluar, pero claro, si dejamos a los que tengan, o sea, los talleristas, ¿no? Que están viendo esto y puedan dar una opinión de si han mejorado, ¿no? A través del taller. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar. Sí, no sé si ustedes también, no sé si tienen una pregunta ahora o han tenido esta experiencia de evaluar también a su proyecto o alguna actividad que han hecho. Una pregunta, ¿cuál es la Sí. diferencia de evaluación y cuando te hacen auditoría? Pero la auditoría ya es más de contador, es una parte económica, ¿no? Ya entra mucho la parte económica y que tengas los papeles adecuados, ¿no? Vale precisar ese aspecto. Una evaluación es que si has estado alcanzando 50 personas, 50 participantes de una actividad, demuestras con lista de participantes. Una auditoría implica, ya, me muestras 50 participantes, ya, un registro de asistencia. ¿Dónde está el registro fotográfico? ¿En qué fecha fue esto? Revisan y cotejan las firmas. ¿Por qué? Porque así se sabe si es real lo que has hecho. Ahí es un poco más sensible en el sector público. Claro, sí. Es un poco, sí, es un poco más sensible en el sector público porque además cada uno tiene que presentar informes. O sea, yo misma también he presentado informes y claro, por ejemplo, ahora que son las reuniones por Zoom, no sé, siempre hay que estar tomándole foto a la reunión porque para que tengas pruebas o evidencias de todas las reuniones que has tenido también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso también, gracias por lo que me has dicho, porque también hay que tener en cuenta desde el principio qué tipo de evaluación vamos a hacer. O sea,
Ahora les he hablado más de autoevaluación, pero también puede ser, podemos pedir una evaluación externa, podemos pedirle a otra entidad o otro grupo que nos evalúe, ¿no? Por ejemplo, creo que alguien trabaja acá en un centro cultural, entonces, claro, el centro cultural puede pedir que alguien externo, una institución, una organización, los evalúe, ¿no? Evalúe tanto sus actividades culturales como su plan, a sus mismos trabajadores, ¿no? Cómo están, cuál es su metodología de trabajo, cómo están trabajando, todo. Puede evaluar todo también, ¿no? Y bueno, también podemos planear una evaluación mixta, ¿no? Tanto autoevaluación como una evaluación externa. ¿Había levantado la mano alguien, creo? ¿Alguien más? ¿No? Sí, entonces no sé si alguien más también han realizado algún otro tipo de, o sea, si se han evaluado, han tenido experiencia de pensar en evaluación o no, o también si desean, o sea, si no tienen muy claro cómo evaluarse, también me pueden decir. Sí, ¿quién levanta? Gonzalo, sí. Bueno, en el caso de la gestión cultural tenemos en cuenta, dependiendo del cooperante o la institución, tenemos que tener evidencias del trabajo hecho. El primer error que es recurrente en muchos de los gestores culturales porque no son formales o, digamos, no evalúan bien su trabajo es, uno, los plazos de entrega. Si es el día lunes, es el lunes, no antes, no después. Manejar bien los plazos de entrega. Segundo, responder en el formato que se te exige. No puedes inventarte el formato. Tercero, tiene que ver con las evidencias. Si te piden fotografías, es fotografía. Si es video. ¿Puedes dar algo más? Sí, es bueno. El detalle es que pueda ser comprobable. Entonces, ¿qué pasa si en el trabajo tienes incidentes con que el celular te lo han robado, los videos no los has grabado bien? Siempre es tener un respaldo en esos tipos de soportes electromagnéticos, las evidencias que se trabaja. Ahora, otra cosa más que también es indicar cuándo cumples con cantidades y cuándo cumples por porcentajes. Es un error recurrente también. Por ejemplo, la meta es, por ejemplo, capacitar a 100 artistas. Ya, son registros de participantes. El 80% de ellos, o sea, tienes que tener claro el porcentaje, o sea, 80 personas que tienen que haber pasado una evaluación de conocimientos, porque los has capacitado. O sea, tienes que tener claro los porcentajes, las fechas, las evidencias, también responder si te preguntan. En el caso del sector público es muy sensible cuando se te pide accesos de la información pública porque solamente tienes como servidor 3 días para responder. Segundo, cuando es la Contraloría, tienes 8 días para responder bajo responsabilidad administrativa, entre otros. Gracias. Ya, sí, sí, sí. Claro, es lo que suele suceder en institución pública, que hay siempre algunos plazos de entrega, ¿no? Ya. Sí, y también sí quiero que tengan muy en cuenta que se hace esto teniendo en cuenta los objetivos, ¿no? Eso sí creo que quiero resaltar otra vez eso porque por eso es bueno, es importante tener bien claro cuáles son los objetivos, ¿no? Porque luego no sabemos bien por qué estamos midiendo qué cosa, ¿no? ¿Qué queremos medir exactamente, no? Claro, por ejemplo, aquí, si pongo de objetivos que asistan, no sé, claro, el hecho, hablabas de una cantidad, ¿no? Claro, esa es una de las metas, ¿no? Por ejemplo, que asistan 100 artistas o que asistan, no sé, 20 padres de familia.
ese es, claro, hay que tener también, eso es una, o sea, para los demás también les digo, ¿no? Que eso sería, eso es más una meta, ¿no? Entonces hay que tener en claro por qué queremos tener estos indicadores, ¿no? Estas metas, de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, claro, en este caso este proyecto era sensibilizar a los padres o tutores de los niños, asistentes, ¿no? A los talleres, acerca de lo que habían vivido sus niños, ¿no? Sus hijos. Y entonces ya ahí puedo, a ver, ¿cuántos realmente, pienso que pueden llegar a este proceso de sensibilización, ¿no? Entonces ahí hay una meta de 20%, ¿no? O también si hago una actividad, bueno, quiero que vengan más que el año pasado, no he hecho un festival y quiero que vengan más que el año pasado, pero claro, tener en cuenta que eso de que si vinieron 100 y ahora quiero que vengan 150, claro, eso no es un objetivo, ¿no? Sino hay que tener bien en cuenta que el objetivo tal vez es promover la música, difundir la música, promover la creación artística, no sé, y promover que se conozca más tal tipo de música, ¿no? Entonces, claro, si logro que venga más gente, lo más probable es que sí haya logrado un poco más que se promueva, ¿no? Pero si pongo de objetivo tal vez que venga más gente simplemente, entonces tal vez ahí puedo desviarme un poco y luego hago que venga más gente porque regalo algo, empiezo a regalar algo y para que venga más gente, o sea, empiezo a pensar en otras cosas para que venga más gente, ¿no? Que no tienen tanto que ver con el proyecto. Como voy a regalar algo, o si eres profesor voy a decirle a mis alumnos que vayan por nota, no sé. Lo cual, o sea, no está mal, está bien, pero también tener, está bien, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta al momento de ver qué hemos logrado, ¿no? De los logros. Porque claro, en ese caso podría ser que más bien el objetivo, claro, y no es que venga necesariamente más gente, sino que realmente que los jóvenes hayan aprendido tal cosa, ¿no? Entonces, ese podría ser una razón, ¿no? Por eso. También les quiero decir que puedes podemos hacerlo también de manera creativa, ¿no? También no solo guiándonos por tal vez la cantidad de personas, ¿no? Sino también ver sí, o sea, ver que haya otras maneras también de evaluarnos, ¿no? De medir. Tenemos tanto cuando lo hacemos por redes sociales, por ejemplo, ahí sí tenemos bastante data y eso es muy importante en realidad, no desperdiciar toda esa data porque no solo nos dice la cantidad de gente que lo ha visto, sino también nos puede decir de dónde lo han visto, cómo se han conectado, si son hombres o mujeres, la edad, te dice, es muy rico, entonces lo mejor es no desperdiciar, no desperdiciar toda esa data que nos puede dar las redes sociales, o sea, Instagram, el Google Analytics también hay unos que lo usan. Y bueno, les comento que una vez vi también era una charla sobre el Museo del Prado, que evaluaba cómo se estaban viendo su página web, ¿no? Cómo estaban viendo toda la gente que veía esto por a través de Internet, ¿no? Todos los productos que tenía el Museo del Prado a través de Internet. Entonces hacían dos cosas, y una de ellas era que alguien se paraba en el museo con la tablet, y le decía, mira, aquí está la página web del museo, a ver, explóralo un rato, ¿no? Entonces él se ponía ahí a ver un poco, y iba
tenía una tecnología que era por el calor, podían ver dónde había hecho clic, ¿no? Cómo había buceado, surfeado por toda la página web. Entonces, a partir de eso, por dónde también tenían un mecanismo para ver dónde había mirado por una tecnología térmica. Y entonces, a partir de eso, ya podías ver dónde había mirado primero, ¿no? Entonces ya sabías dónde poner el nombre de la pieza de arte, por ejemplo, que era lo que iban a mirar primero, o el nombre del autor, o no sé, lo que te parecía más importante, ¿no? Entonces así iban ordenando un poco su página web, ¿no? Todo estaba bastante estudiado en realidad. También cuando hagamos nuestras encuestas podemos ser tal vez más creativos, o sea, también ver qué queremos, ¿no? Y no necesariamente, o sea, tal vez evalúame del 1 al 10 o del 1 al 5, puede ser necesario en algunos casos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieras lograr, ¿no? Pero si no, por ejemplo, puede no necesariamente ser lo que quieres lograr, ¿no? O sea, puedes tener otras preguntas. A ver si me acuerdo que... Bueno, si no hay preguntas sobre esto, creo que sí podemos pasar a hablar de otros proyectos también. Ya. Ya. Ok. A ver, voy a poner en presentación. Bueno, también quería mostrarles, voy a mostrar otra. Porque también hice el modelo de focus group para que un poco tengan en cuenta eso. A ver, estas eran las... esta era la encuesta de entrada. O sea, sí, había una encuesta de entrada y había una encuesta de salida, ¿no? Antes de cómo estaban al inicio, antes de recibir los talleres y cómo iban a estar después. Por ejemplo, esa era la idea de aquí. Y bueno, claro, había un objetivo, indicadores y una guía, ¿no? Claro, el objetivo aquí era, ¿no?, cultivar las actitudes positivas hacia la lectura, los indicadores de la frecuencia, usos de lectura y también la actitud positiva, ¿no? Y entonces se arma todo, ¿no? La introducción, si es que, ¿cómo la vas a hacer, no? Si tú vas a hablar, tú le vas a leer la encuesta. Bueno, como era para niños, era así nosotros leerle la encuesta, ¿no? En este caso. Pero claro, si es para adultos, simplemente puedes darle la encuesta y que lo llenen ellos. Entonces aquí sí había un discurso porque era dirigido a niños. Entonces iba llenando, ¿no? Vas al colegio, en qué grado estás, todo. Y lees en el colegio, es cosas simples como si, ¿no? Más o menos cuántas veces al día estás en el colegio, lees cuántas veces lees en el colegio, cuántos libros terminaste de leer por completo el año pasado en el colegio, terminan por rangos, cuánto tiempo lees cuando tienes tiempo libre, cuando estás en casa, ¿no? Ves a los adultos en tu casa leer, ves a los otros niños, y ya. Entonces sí era con todo sobre una cosa un poco larga, ¿no? Entonces ya vamos a ir terminando nuestra conversación, ¿no? Y ya. Entonces sí, un discurso para cada parte, ¿no? Y ya.
Y eran, claro, como este era, lo de arriba es más cuantitativo y lo de abajo ya era más cualitativo porque simplemente era, eran preguntas abiertas, ¿no? ¿Crees que leer te va a servir para algo? ¿Para qué podría servirte? ¿No? Y esta era la encuesta de salida, ¿no? También para medir lo mismo. Si había un cambio de actitud, pues si había un cambio de actitud hacia la lectura, si había un cambio en su hábito de lectura, ¿no? Un poco entonces iba preguntando un poco lo mismo para ver si eso había cambiado. Ya. Y esta era una... Oh, creo que ya lo dejé de compartir. Voy a... claro, entonces hay una también para... Ahora creo que dice, ya, hay una para padres también, ¿no? Y para evaluar también su actitud hacia si estaba sensibilizado sobre si la lectura era importante en la vida de sus hijos, ¿no? Y claro, esta era una de... Ponemos temas, ¿no? Sobre qué le gusta leer a su hijo y nos imaginamos temas también. Y una de entrada y otra de salida, ¿no? Y ya, y abajo, porque a veces no se interesa mucho, ¿no? Yo sí también he ido sí he estado he hecho varios de estos proyectos de fomento de lectura en diferentes zonas, en zonas que eran asentamientos humanos, que bueno, con el tiempo han ido mejorando, pero que... y claro, cuando he ido a mayormente son los locales comunales, ¿no? Los locales comunales a los niños los dejan ir solos, no van y no es que hay un padre o una madre preguntando qué están haciendo, ¿no? Tal vez los dirigentes, ¿no? Pero no más. Entonces, o los hermanos mayores tampoco, no, es un poco más complicado tratar de sensibilizarlos sobre esto. Bueno, en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia. Y también tenía, a ver, otra, porque estas son encuestas, pero también tenía otra. Este era el focus group, ¿no? Cultivar las actitudes positivas hacia la lectura en los niños y niñas. A los talleres, sí. Claro, entonces, claro, tener todo un discurso de focus group, presentación de los niños, vamos, ¿no? Claro, cada uno se presenta, la lectura en el colegio. Y entonces, claro, cuando es un focus group, puedes ir diciéndole a cada uno, todo el mundo va a escuchar las preguntas de cada uno, ¿no? Y entonces, claro, le puedes decir, ya tú contesta primero, el otro contesta después, la lectura en casa. Entonces, vas teniendo diferentes temas, ¿no? La lectura en el colegio, la lectura en casa, las preguntas que deberían ir saliendo, la lectura en la biblioteca, ¿no? Y este también, ¿no? También la otra opción era de una tabla de sentimientos, ¿no? Al respecto de la lectura, que también podría, cuando son niños muy pequeños, podría servir también.
Ujú. Y claro, esto ya es una entrevista. Pero claro, ya la entrevista es a adultos, ¿no? Más, un poco más. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. Sí, sí, sí. No sé si les ha quedado alguna duda, algo. Sí. Gonzalo, tienes la mano levantada, pero no sé si es de la vez pasada o querías decir algo. Ah, ya. Paul, o Paul, me dices cómo se dice. Dime. Ah, no, es Ale, ¿no? Sí, hola Diana, ¿me Sí, tú escuchas? levantas la mano. Sí, sí, te escucho. Ya. Mencionaste que había unos programas como que te ayudaban, o sea, como institución a poder recepcionar si la convocatoria fuese, ¿no? O evento que se vaya a realizar, como que te dan unos resultados de a qué personas le han llegado, cómo se han integrado, todo eso, ¿no? Pero sí, si uno quiere realizarlo para los asistentes, supongamos, ¿no? Mayormente veo que se utiliza ¿cómo se llama? El formulario de Google, ¿no? ¿Qué ¿El otros, qué? el formulario de Google? Ah, ya, sí, 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 ya, sí. Que, aparte del formulario que es bien conocido, ¿qué otros medios se podría realizar para poder, a modo de enlace, entregar, por ejemplo, a los invitados o las personas presentes en, no sé, en conferencias, en reuniones, talleres? Ujú. Sí, tendrías que hacer tu... sí, ese es el más usado, de hecho, ¿no? Más usado. Aparte de eso, claro, Microsoft tiene también su formulario, o Soho Forms, WooForm. No Sí, te hay puedes otro Typeform. Microsoft y qué otro. Sí, hay uno que es Wufo. Voy a escribir, ¿no? Sí, importa. Porque, o sea, de por sí nosotros cuando quizás alguien se quiere incorporar al colectivo o quiere asistir como que tenemos, utilizamos el Google, ¿no? Que es más fácil de armarlo, que está ahí, ¿no? Pero no, desconozco otros, ¿no? Sí, sí, podrían ser estos algunos. Pero claro, tú, creo que me has dicho que tenías un proyecto de lectura también. ¿Ese era? O, No, sino de no. artes plásticas, Que artes tradicionales e historia. en, sí, con Bellas Artes también, ¿no? Que trabajaban con Bellas Artes. Ya, ya, sí. Sí, sí. Sí, mayormente igual, las instituciones igual usan el Google Form, ¿no? No tienen otra, pero sí, lo ideal sería también tener otros porque a veces no se puede, a veces no te puedes explayar o preguntar cosas muy específicas, ¿no? Y hablando de eso también, también hay otras, o sea, hay otras plataformas, ¿no? Porque estamos usando ahora Google Meet, por ejemplo, que ya está más popular. Eh, Tenemos el Zoom, que se usan para reuniones, el Skype, que ya cada vez menos popular. Pero también hay otras, no sé si han escuchado del Discord, por ejemplo, o del Jitsi, ¿no? Hay una plataforma que es Discord, voy a poner el nombre, que es gratuita, ¿no? Tú puedes entrar, te creas un usuario y es una plataforma que más ha sido usada por gamers, ¿no? Por esto de los juegos virtuales, pero que ahora, pues, que ya se ha actualizado más, se está usando lo usan en realidad para diferentes cosas. De hecho, he encontrado, no sé que hay clubes de lectura, yo el club de lectura lo hago por Discord,
Y sé que hay otros clubes de lectura que también hacen por Discord, algunos hacen clases, no todos, pero algunos hacen clases por ahí. O hay plataformas de literatura, ¿no? De grupos que escriben, entonces ahí se apoyan un poco en estas comunidades, porque, o sea, en Discord lo importante es que se crea comunidad, ¿no? Tú entras y ya está grabado tu usuario, se queda ahí, estás ahí, queda grabado tu usuario, entonces ya cuando entras, los demás ven si estás conectado, si estás desconectado, ¿no? Y puedes ahí socializar con los demás, ¿no? Y es una plataforma que prima mucho lo auditivo, no tanto por cámara, esa parte no la he desarrollado tanto, pero además tiene esto y tiene lo del chat, y también tiene bots, ¿no? Porque con los bots puedes poner, hay bots para música, para juegos, no sé. Entonces, claro, también es una opción, sobre todo si quieren crear comunidad, por ejemplo, para el Festival de las Humanidades también usamos en los talleres, o el Festival de las Humanidades, o sea, ya tiene como entonces se crea comunidad, ¿no? Ya para el siguiente festival ya están ahí también, ¿no? Y otra plataforma también que he visto es Jitsi, con J, Jitsi. Y claro, ahí también te invitan, es gratuita, no tienes que crearte un usuario, te invitan, ¿no? Y entras. Y lo que vi ahí, la vez que usé eso, vi que era un taller pues que podían ir dibujando, ¿no? Podían usar usar esta plataforma también para poder dibujar, o como una pizarra, ¿no? Iban usando como una pizarra también. Esa puede ser una opción. Entonces también hay otras opciones a explorar. Gracias, Sí. Diana. Sí, recuerdo que también antes que aparezca el Meet para grabar, queríamos lanzar uno y se nos hacía complicado porque entramos a otro que era Stringer, pero era muy limitado en cuestión de participantes, ¿no? Y teníamos invitados y aparte de nosotros, que éramos varios, tuvo que quedarse una persona a ver lo del sistema técnico, ¿no? Para proyectarlo, pasarlo por Facebook, y otro como para poder realizar el conversatorio, ¿no? Y entonces sí un poco de problemas, pero sí he escuchado de Discord y los demás que nos han brindado gracias. Esos también podrían funcionar con el tema de lo que hablaste del focus group, ¿no? ¿Del qué? El focus group. El focus group. Ah, el focus group, sí, también podrías hacer un Claro. focus group con eso. Y para hacer ese tipo de reuniones, un poco de evaluar, ¿no? A veces que había un discurso, que uno tenía que como que armarlo, pero de repente hay como que un procedimiento estructurado, me refiero a que después de realizar de repente la evaluación, los resultados, qué medidas se puede tomar para realizar, ¿no? Para seguir con el tema de mejoras, ¿no? En cuestión de todos los participantes, cómo se realizan. Sí, claro, luego ya de que tomas la data, viene la parte del análisis, ¿no? Tienes que sopesar y ver analizar los datos que te han salido, y a partir de eso actuar, ¿no? Claro, cuando haces esto, yo me imagino que, o sea, te esperas tal vez, ya te estás esperando tal vez algunos resultados, y ver si van por ahí o no, porque claro, en el focus group ya te van, ya si has escuchado la conversación, ya vas viendo un poco por dónde puede ir, ¿no?
y a partir de eso ya pensar en las mejoras, ¿no? Ya pensar en las mejoras que podrías realizar. Claro, por ejemplo, si haces un poco grupo para lo de, supongo que con los participantes, tal vez, ¿no? Con los participantes que han visto, entonces, también depende de qué hayas querido evaluar, ¿no? Tal vez si les gustó o si han aprendido con los conversatorios o con los laboratorios que has hecho, ¿no? Y ya eso te da una medida, ¿no? De ver si sigues por ahí, o sea, claro, es que también depende de cómo lo hayas evaluado, o sea, qué le estás preguntando, ¿no? Pero claro, aparte de esto ya podrías ver, no sé, si quieres evaluar ponentes, ver si llamo a los mismos, o llamo a otros, sigo por la misma idea. Bueno, igual siempre, supongo que siempre cada actividad la idea supongo que es llamar a diferentes, ¿no? Para que más gente pueda hablar o participar. Puede ser eso, puede ser los tiempos, si les pareció muy largo, muy corto, entonces ya puedes decidir con eso. Y también puedes ir viendo qué tipo de, quiénes han ido, ¿no? ¿Quién ha sido tu público? Porque tal vez te esperabas un público y ha ido otro público, ¿no? Y entonces ya a partir de eso puedes variar, ¿no? Yo sé que te esperas universitarios, así que, claro, si van ya ves quiénes van, ¿no? O sea, si van los de primeros ciclos o si van los de últimos ciclos. Dependiendo de eso puedes tener otras, ¿no? Ver otras maneras, porque si ya van de últimos ciclos, tal vez ya les interesa pues mostrar su trabajo y entonces ya puedes agregar una actividad donde se muestre el trabajo de la gente de último ciclo, ¿no? De primero tal vez quieren más aprender más cosas, entonces ya más talleres tal vez, ¿no? Ir viendo por ahí también, ¿no? Ir viendo qué tipo, creo que para eso te podría servir también, ¿no? En mi caso, creo que les conté un poco de pasada, ¿no? Que yo estaba haciendo un club de lectura y yo al comienzo lo pensé para acompañar en la lectura a gente que tal vez no tuviera, o sea, que no leyese porque no tenía compañía en realidad, ¿no? No tenía nadie en su entorno que leyese y entonces como que lo dejaba de lado. Pensaba mucho en este tipo, en jóvenes sobre todo. Entonces por eso yo planeé 2 sesiones mensuales, ¿no? Donde primero conversamos sobre la mitad del libro y luego sobre la otra mitad. Pero entonces cuando comenzamos a hacer las sesiones, claro, me di cuenta que en la segunda sesión del mismo libro ya no iba tanta gente, ¿no? Entonces, iba menos, siempre iba menos. Entonces, claro, el siempre estar midiendo cuántas personas van también te ayuda a tomar decisiones rápido, ¿no? Entonces si ya estás midiendo al mismo, o sea, se hace la actividad, estás midiendo al mismo tiempo que estás haciendo la actividad, también te ayuda a tomar la decisión rápido, o sea, ahí ya lo cambio. Hacemos una sesión, ya sé que este público ha variado, es un público que sí que sí tiene una disciplina lectora, ¿no? Y que sí va, que tiene una disciplina lectora de constancia de un mes y que va a aparecer un mes después y va a hablar y todo. Entonces, ya, así fue, así lo cambié, ¿no? También podemos ir viendo por nuestras redes sociales, o sea, por las redes sociales tenemos redes sociales de empresa, ¿no? También ahí se va viendo quiénes van más o quiénes son los que están interesados y por eso, por ahí se puede ir viendo, ¿no? Puedes ver la edad, ¿no? La edad de quienes están interesados y ya vas ahí haciendo el giro. Sí, ya. Cualquier cosa, si no me dicen, si alguien quiere comentar de
alguna evaluación o tienen problemas por eso, van diciendo. Si no, sigo con otra parte que quería ver más, tal vez contarles un poco de más proyectos, ¿no? Para darles un poco otras ideas también en un rato. A ver. Sí, por ejemplo, tenemos sí, yo quería hablarles también sobre esta idea. No sé si vieron claro, yo hice un sílabo y donde puse una parte del laboratorio permanente, no sé si lo vieron, pero creo que también la idea de como gestores culturales siempre es estar pensando en nuevos formatos, ¿no? Es decir, no siempre, o sea, no es necesario siempre seguir los formatos de otros proyectos necesariamente, ¿no? Si bien nos inspiran otros proyectos, siempre podemos ir cambiando, ¿no? Siempre tratar de crear o innovar, ¿no? Es decir, si voy a hacer un congreso, no siempre tiene que ser como son, o sea, no tiene que tener siempre un mismo formato de un conversatorio, ¿no? No tienen por qué hablar siempre 20 minutos cada uno, no sé, si hacen un conversatorio, un festival, o un guiado de un museo no siempre tiene que ser, no siempre tiene que seguir el mismo formato, y eso, ¿no? Podemos ir variando. Claro, por ejemplo, en un conversatorio, sí recuerdo que cuando estábamos pensando en el Festival de las Humanidades, decíamos, pero a veces los ponentes no debaten bien, a veces solo exponen y ya, y cada uno expone sus 20 minutos y ya está, y no hay ese debate. Y sí nos preguntamos cómo hacer que debatan, ¿no? Cómo hacer que realmente debatan. Y por ejemplo, se nos ocurrió que en vez de, claro, había un moderador, pero también tener una figura del polemista, por ejemplo, ¿no? Alguien que esté dando la contra o que haga alguna pregunta incómoda, ¿no? Que tenga otra postura. O sea, pero que no necesariamente sea fingido, o sea, que no sea fingido, sino que realmente sea una persona que tiene otras ideas diferentes a alguno de los panelistas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, a ver, quería contarles tal vez de algunos proyectos. Tenemos por ejemplo, el de Fiteca, seguro han escuchado, tal vez han escuchado, ¿no? Ay, no, creo que empezó o sea, este tiene muchos años, ¿no? Que empieza en el 77 con la Gran Marcha de los Muñecones. El 2001 recién es el Fiteca. Y me parece interesante cómo se gestionan, ¿no? Entonces es un teatro al aire libre, para los que no sepan, ¿no? Entonces, claro, marchan estas figuras de la imagen con unos cabezones, unos muñecones. Y son agrupaciones que hacen teatro al aire libre, sobre todo, ¿no? Y esta es una autogestión de vecinos y artistas, sobre todo, ¿no? Hay artistas de teatro en Comas, en este barrio de Comas, que decidieron hacer este festival y le contaron a los vecinos y los vecinos apoyaron, ¿no? Entonces, claro, para que sea más grande, también llamaron a artistas de otros países, de Sudamérica sobre todo, y para que iban. Y entonces, como no había tanto dinero para mantenerlos a todos, entonces lo que hacen es pedirle a los vecinos, ¿no? Y los vecinos hospedaban, los artistas también, y los vecinos también hospedaban a los artistas extranjeros en sus mismas casas,
y eran los vecinos también los que les daban de comer. A veces, como también había un comedor popular, entonces un comedor grande, tenían un local comunal, ¿no? Entonces ahí les daban de comer a todos, ¿no? Pero eran los vecinos los que financiaban eso, ¿no? Se logró eso. Ya posteriormente ha entrado a apoyar la municipalidad, la cooperación internacional, incluso ONGs, ¿no? Y van más de 45 grupos de teatro, danza, circo, en general artistas de la calle, arte de calle, de diferentes regiones y países, ¿no? Aparte de eso también, ya como genera todo toda una dinámica alrededor del barrio, entonces también se hacen, habían talleres de esto, de teatro, de circo, y los padres de familia les gustaba esto, ¿no? Porque de esta manera sus hijos estaban aprendiendo algo nuevo, concentrados en algo interesante o educativo, artístico, y no en otras cosas, ¿no? Porque de hecho esta zona era, digamos, de riesgo social, ¿no? En los alrededores hay drogadicción, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ese interés de los padres que veían esto, es que se puede lograr también el apoyo para los festivales, ¿no? Hay ahí una simbiosis, hay un intercambio también, ¿no? Entre los mismos vecinos. Y además, después de eso, también el local comunal se transforma y también hay una parte de biblioteca. Esto es con un proyecto Fitecantropus, que es sitio Ciudad Transdisciplinar, este proyecto urbano Fitecantropus. Van universidades, distritos, Busan y La Molina. Por ejemplo, la Católica, y ahí junto con otros lugares, ahí es donde intervienen más el apoyo internacional, la cooperación internacional y ONGs, ¿no? Que apoyan. Y entonces, aquí en la derecha pueden ver, ¿no? Hay una parte, como esa casa es este local comunal, pero ya más en la parte inferior o en la derecha más hay una cocina, ¿no? Hay una cocina, y tal vez no sé, hay una cocina para las mismas, que es como un comedor. Y también se hace de una parte, lo que es biblioteca, que se puede ver así, ¿no? Está iluminado, tiene todo un diseño, que son, o sea, lo han hecho arquitectos, de verdad, ¿no? Han logrado este apoyo, ¿no? Y han hecho esto, y bueno, se ve así en la parte, en el segundo piso, se ve por fuera así, ¿no? Con este diseño que le han hecho, ¿no? Y además también aquí también hay muchos muralistas, ¿no? Se hacen murales por todos los lados. A ver, sí, ya, todo bien, ¿no? Ya, entonces, aparte de esto, también, bueno, también bueno, aquí ya tenía otros países. Pero también me gusta pensar en otros proyectos que son relacionados también con las ciudades. Tenemos se hacen mapas, ¿no? Hay mapas literarios. En la Casa de la Literatura se hizo un mapa literario que venía a toda la zona del centro de Lima, como antes o sea, habían librerías, imprentas o casas de escritores, pero no se quedaba simplemente en hacer el mapa, sino también hay un ejercicio posterior, ¿no? De hacer salidas con el mapa, ¿no? Vamos a ver las librerías antiguas o las zonas donde están las editoriales antiguas o de un escritor en particular y hacen el recorrido, ¿no?
uno de Osvaldo Reynoso, que, lugares del centro de Lima que había recorrido, cuáles eran sus favoritos, no sé. Y ya, bueno, se hizo ese recorrido, ¿no? Y entonces es no este producto, pero también se dinamiza con otras actividades que vienen posteriormente, y luego ya también ha habido como un laboratorio para hacer mapas también, ¿no? Creo. Y eso es interesante. También había uno de, dicen Peregrinación a Santa Beatriz, que es un barrio en Lima, y también bueno, el comienzo era una persona, tengo aquí el folleto, claro, es una persona que hacía este recorrido porque dentro de Santa Beatriz habían vivido muchos escritores, ¿no? Blanca Varela, Sebastián Salazar Bondi, Solo Buren, muchos artistas así. Entonces, te hacía un recorrido por todas las casas de escritores, ¿no? Entonces, creo que eso también le da vida a las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que él hacía. A partir de eso ya creó su grupo, tiene una página web donde escriben ensayos sobre Santa Beatriz o sobre Lima en general, ¿no? Y eso también hizo con un match, digamos, con el mapa literario. En algún momento también ha colaborado en la Casa de Literatura. Y ha hecho un libro, también hizo su libro, y es cuando hace los recorridos también vende el libro, por ejemplo, ¿no? Porque los recorridos son gratuitos, y la forma de que se financia es vendiendo su libro, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso es muy interesante. Como les decía antes, yo he tenido la oportunidad de estar en Barcelona, y les quería contar ahí algo que me interesó mucho, que es lo de Safari. Se llamaba Safari Raval. El Raval existe porque resiste. Y esto se trataba de el Raval es un barrio que es considerado peligroso. También es una zona que tiene muchos migrantes en pobreza, ¿no? Y bueno, hay un grupo de personas que viven ahí, o de inmigrantes, que se deciden hacer un recorrido, ¿no? Para que se conozca esta zona del barrio, y le ponen safari, ¿no? Que es un poco ahí para llamar la atención, ¿no? Como si fuera un safari, porque de alguna manera en este barrio sentían eso, ¿no? Que desde afuera los ven como si fuera algo, no sé, a veces exótico, pero también peligroso, ¿no? Y entonces, bueno, le ponen este nombre de safari y hacen el recorrido. Yo fui una vez, o sea, aparte de la publicidad que hacen, pues no, claro, no es que se invierte tanto, ¿no? Porque en realidad están estas personas, eran dos jóvenes que te llevaban por algunos puntos del Raval, de ese barrio, ¿no? Te hacían conocer, había un teatro que había sido una panadería, tenía el horno de los panes todavía, ¿no? Y ahí hacían la escenografía, y era un teatro, ¿no? Hacían teatro. También casas como residencias de artistas también se estaban formando. Pero claro, esta era una casa que le dicen casa ocupa, porque la ocupan, o sea, son personas que se meten nada más, se meten y la tienen, o sea, porque estaba abandonado el local, ¿no? Y entonces hay gente que se ha metido y hacen como una residencia de artistas. Y entonces también veías eso, hay una feria, había ferias,
o también, también había migrantes africanos, ¿no? Que están que vendían sus polos, tenía una tienda como de ropa y de libros de temática de África, sobre todo de África. Y sí, pues ibas viendo un poco cómo se iba moviendo esta zona del barrio, que veías más, ¿no? ¿Qué más había, ¿no? Lo hacían para eso, sobre todo. ¿No? Y los mismos artistas, pues, de cada lugar te iban recibiendo y contando qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, claro, eso es un trabajo ya de gestión, porque esta gestión tiene que hablar con cada uno, ¿no? No hay tanto de invertir algo, ¿no? Sino de hablar con cada uno y estar... claro, y que se involucre en tu proyecto también, ¿no? Y quiera participar y mostrar un poco, porque cuando fuimos a esta tienda de ropa y eh, nos permitieron entrar donde hacían los estampados, ¿no? Donde tenían las máquinas, o sea, ellos permitieron entrar y nos contaron un poco cómo había sido, porque era gente que había sido mantera, como ambulantes, que habían vendido ropa de manera ambulante y que, bueno, ya en ese momento tenían una tienda donde vendían esta ropa, ¿no? Sí, eso. Si alguien también tiene algún proyecto que le suene o que le parezca similar o interesante, de alguna manera de gestión interesante, también puede ir contando. Les cuento de otra. Pues esta foto, pero en realidad es acá. Uno que fui que me gustó mucho, que era Ciudad Oberta se llama, ¿no? Ciudad Abierta, Bienal del Pensamiento, pensar, debatir, experimentar. Ya, eso es una actividad que es muy grande en realidad, y que en varias partes de la ciudad habían conversatorios, y tienen eso tenían este tipo de audit, no es que, claro, no era la típica estructura, ¿no? Hacían esta estructura como si fuera una pelota, ¿no? Hacían esta estructura para los conversatorios, que eran afuera, al aire libre, y entonces ahí mucha gente se ponía alrededor. Habían sillas al inicio, pero también había mucha gente atrás que se ponía para ver, ¿no? Y esto no solo era uno, sino eran en diferentes partes de la ciudad, con gente de diferentes países también, ¿no? Que iba al conversatorio. Luis Eduardo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, tenía un proyecto, había colaborado con un proyecto parecido, que se llama, también es un festival, se llama Festival de Cine de Villa María y Mazur, ¿no? En Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. Entonces, la idea es llevar, en principio, la experiencia de cine, y un cine, digamos, un poco diferente al que es, como que entre comillas, llamado cine palomitero, ¿no? Entonces se lleva una pantalla inflable a diferentes puntos de Villa María y en general Lima Sur, y también se intenta que, pues, generar una experiencia de comunidad en cada punto de determinado distrito, ¿no? Sin embargo, lo que sí había notado es que no hay ese proceso de evaluación, porque sobre todo el de impacto social, digamos, ¿no? Que es algo que también me interesaba saber, qué tanto estaba como que beneficiando a los niños de esos distritos, y esas son las familias, ¿no? Sí, igual que ahí en Villa María y El Salvador, hay mucho nivel de organización a nivel de barrios, ¿no? Pero bueno, eso era lo que faltaba, y no sé si tendrías algunas ideas para... Quizás no ahora porque estamos en pandemia y ya no es... Pero sería interesante ver cómo poder evaluar esa parte social, ¿no? Sí,
¿Cómo, dinos cómo cómo se financia este proyecto Sí, para que aprendamos también? sí, bueno, hay dos modos, ¿no? Cuando ellos empezaron, fue esto de conectar, digamos, con demás entidades, es decir, a partir de ciertos contactos o pedir solicitudes a diferentes organismos como que colaboran de poco en poco, ¿no? Por ejemplo, en 2019 no fue financiado por ninguna institución, sino que se avaló en ya su experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, Ministerio de Cultura apoyó con una movilidad para poder transportar la pantalla. La Municipalidad de Lima creo que apoyó con unas tarjetas libres para el tren para el tren. Las academias ADUNI apoyaron como un local para las convocatorias, para hacer una transmisión ahí, también y algunos donativos. Las entidades barriales también hicieron cierta colaboración y dieron también ciertos espacios que incluso se pudieron muralizar. Municipalidad de Villa María también colaboró con una plaza en la cual se pudo realizar una actividad, un conjunto de actividades, ¿no? Las losas también, que bueno, las losas ya son más, digamos, del barrio, ¿no? Pero así de poco en Ya, poco pero empezaron también a realizar, se tenía que pedir permiso también. claro. Entonces, Ujú. pedían el permiso, y cada como que, bueno, o sea, pedían permiso para poder realizar, pero también a la vez cada entidad iba como que apoyando con un granito de arena, ¿no? Y de granito de arena como que iban construyendo todo el proceso, todo el festival. Y bueno, la otra forma fue también después con un premio de incentivos, ¿no? Pero lo interesante es cómo puedes ligar diversos actores para poder ir construyendo todo ese festival a lo largo de más de una semana. Ya, sí, que esto es un trabajo de gestión, de ir hablando con cada uno, de presentarle a cada uno tu proyecto y que se enamore del proyecto, ¿no? Y que se sienta comprometido o ofrecerle también algo a cambio, o sea, que sienta que también va a recibir algo a cambio, ¿no? Sí, eso también es verdad. Eso algo del cambio. Sí. Sí, gracias por compartirnos. Claro, para lo que es evaluación, claro, directamente con los niños a veces es difícil, ¿no? Lo que puedes igual hacer si quieres saber si les gusta, si les ha gustado la película o algo, sí puede ser una evaluación sencilla, ¿no? En números o con una sola palabra, que escriban qué emoción les ha dado, o también haciendo un concurso, ¿no? O sea, eh, haciendo un concurso entre las películas, ¿no? Y que puedan decir cuál es la ganadora, entonces hay como una ganadora del público, ¿no? Podría ir por ahí. Claro, y con los niños, claro, siempre pidiendo permiso con los padres, se podría, claro, ahora sí se podría llamar, tal vez, ¿no? Llamar, hacer bien llamada, ¿no? Para que puedan contar un poco su experiencia, todo bien planificado, ¿no? Porque entiendo que es así, ¿no? Entiendo que es sobre todo para niños, ¿no? O es Sí, con diferentes públicos, ¿no? Ya. sí, el principal es, digamos, que es para niños y ya en otros lugares, como algunos otros colegios de nivel secundario, como que ya, bueno, Ujú. inventaban, entre comillas, el tipo. Bueno, diversificaban ya el tipo de material que presentaban, ¿no? Ujú. También dependiendo de la edad se pueden cansar, ¿no? Con cual, con una encuesta muy larga, ¿no? Pero sí, también podrías ir por ahí. Como hacer una competencia, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si alguien más, de hecho no los veo a todos, creo. Ya que estaba contando de este festival, le llaman Festival del Pensamiento, bueno, o Bienal del Pensamiento. Y claro, es súper gigante y ahí sí, claro, ahí participan todos, ¿no? O sea,
tanto la alcaldía, que se llama ayuntamiento allá, las universidades, también hay como el gobierno de Cataluña, ¿no? Y sí, participan varias instituciones, porque sí es algo que requiere bastante financiamiento, ¿no? Pero claro, se trata de hablar de diferentes temáticas, de actualidad. Sí, es interesante porque es un tema bien amplio y además también a veces hay laboratorios, ¿no? Y además también tienen una página web que tienen guardado todo también, ¿no? Tienen guardado todo sobre... sí, creo que se los puedo pasar. Tienen todos los videos o sea, todas las actividades las tienen guardadas, ¿no? Entonces, eso creo que les puedo pasar porque es bastante interesante. Y claro, también hacen recorridos algunos también hay pocos, pero sí hay algún recorrido por la ciudad. Aunque estos recorridos más era con hay otro festival que era Cosmópolis, que es la fiesta de la literatura amplificada. Y que claro, se hace con un centro cultural de la ciudad. Y en realidad ahí sí hay conversatorios por los que pagas a veces, ¿no? Un costo como de 25 soles, algo así. Pero claro, se invita a diferentes escritores a conversar, todo, y de diferentes países, ¿no? Y para eso hay todo, porque hay tiene que haber un intérprete en simultáneo, ¿no? Para cada uno. Y claro, tú te enteras ahí porque tienes los audífonos, ¿no? Te dan, cada uno que entra va a tener un audífono para poder escucharlo, ¿no? Otro que le quería mostrar era el de que yo estuve trabajando en una productora que se llama La Maquineta en Barcelona. Sí, esta es. Y entonces, claro, La Maquineta Producciones, pero en realidad, o sea, era un espacio, era una productora, pero que tenía varias áreas, ¿no? Esta es su propuesta pedagógica, digamos, ¿no? Y creo que era la propuesta que les daba dinero para poder hacer las otras cosas que eran como obras de teatro, talleres de teatro con más incidencia social, tocando más temas, problemáticas sociales, y también una parte más artística, artística contemporánea, ¿no? Y claro, yo apoyaba más en ese tiene una forma de negocio que creo que no hay mucho aquí, que es llamar a colegios, ¿no? Ir a colegios y ofrecerles las obras de teatro, que sea para el área de música o de inglés, por ejemplo. Y entonces, claro, vas llamando y les vas ofreciendo qué tipo de obra de teatro hay, ¿no? O sea, para el curso de música, porque con cada obra puedes aprender algo diferente, o de inglés, qué tipo de nivel de inglés tienen los niños. Y claro, ibas ofreciendo y ya cada uno que te va aceptando es darle una oportunidad para
para una ganancia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me iba evaluando así, por ejemplo. Además que es que también ahora la diferencia también es que hay o sea, sí es necesario esto del teatro en el colegio, ¿no? Ahí sí lo ven necesario. Y entonces era por eso que sí varios colegios estaban interesados, o los que decían que no era porque ya estaban trabajando con otra productora, por ejemplo, ¿no? Y eso. Uh-huh. Sí. Aparte de eso, otro tipo de centros culturales que me llamaba mucho la atención eran los que eran en fábricas. Hay este tipo de, digamos, de modelo de gestión que son fábricas de creación, que lo que hacen más es dar residencias a artistas, ¿no? Entonces, los artistas tienen como una oficina ahí, ¿no? Donde pueden crear algo, ¿no? Y bueno, les dicen fábricas porque obviamente los hacen a partir de fábricas que están, bueno, surgió el nombre fábrica porque obviamente se hace a partir de fábricas que están abandonadas, ¿no? Y entonces toman eso, le ceden, ¿no? Le ceden esta estructura, ¿no? La fábrica, para que puedan realizar ahí para que puedan realizar ahí las actividades artísticas, ¿no? Son fábricas de creación. Sí, sí. Y claro, es interesante. Varias de estas tienen financiamiento del Estado, mayormente se trabajan con la municipalidad, ¿no? Mayormente trabajan con eso, porque además tienen el permiso, ¿no? Porque ya tiene esta fábrica. Y claro, mayormente es que tienen todos estos espacios para que los artistas puedan trabajar ahí. A veces no hay tanto, no es que siempre haya tanta actividad, ¿no? Fuera. Pero claro, como ya tiene este espacio, pues puede albergar otros proyectos. Siempre hay otros proyectos que dicen, quiero hacer mi festival, y entonces, como tiene este espacio, se les ceden, ¿no? Les dan este espacio para que puedan hacer diferentes tipos de proyectos, ¿no? Hay una que era la Feria de Ideas Radicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es una feria diferente porque está apostando por una temática de libros, ¿no? Una temática con libros que toquen temas tal vez polémicos, temas políticos, temas sociales, de problemas sociales, ¿no? Claro, que aporten ideas novedosas o que aporten ideas que puedan llamarse radicales, tal vez, ¿no? Entonces, todo está... entonces, sí, es una feria así. Claro, puedes ver, o sea, no es que... Puedes ver diferentes tipos de editoriales, ¿no? Hay editoriales que tienen libros, o sea, tal vez africanos, o tal vez que hablan de mapeos. Hay editoriales más bien pequeñas, independientes, que están haciendo pues un tipo de tal vez literatura o libros que no tienen tanto alcance comercial. De hecho, había una editorial en Barcelona que publicaba a poetas latinoamericanos, ¿no? Estaba Tulio Mora, o sea, publicaba varios poetas latinoamericanos ya algunos consagrados, ¿no? Por ejemplo. Y sí, entonces los reunían a todos ahí y ya. Y claro, y ahí vendían, y bueno, también tenía su parte de programación cultural o su parte de jornadas profesionales también, ¿no?
Ya, y eso era, me gustó mucho, ¿no? Y además también tenía o sea, era un espacio al aire libre, pero cada momento los stands tenían este aparato para poder pasar la tarjeta de crédito, ¿no? Cada uno tenía, algunos no, pero algunos lo compartían, ¿no? A veces en dos editoriales compartían uno y, y ya, ¿no? Pero sí, estaba esto de que podías ir solo con la tarjeta y comprar. Igualmente así vi varias ferias así, ¿no? Que pasas una tarjeta nada más y ya, y lo compras, ¿no? Ok, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo ahora lo que pensaba hacer era hacer una dinámica con el Slido. Sí, a ver, voy haciéndola. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me va diciendo. Ahí está. Les paso el número. Sí, por favor, entren. Sí, cualquier cosa, si no me van diciendo también si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y ya, a ver. Y esto voy a... Bueno, a ver. La pregunta que he puesto ahí es que bueno, hemos estado conversando un poco sobre los diferentes proyectos culturales, entonces ya sí quería saber si en estos 3 días, tal vez que hemos estado pues he estado contándoles mi experiencia, que ustedes también que han podido escuchar la experiencia de sus demás compañeros, si se les ha ocurrido algún otro proyecto cultural, ¿no? Tal vez ya tenían una idea, pero ahora como que tienen ya idea más concreta, o si se les ha venido alguna idea que tal vez todavía está un poco abstracta, pero que ya ahí la tienen en mente. Entonces, sí, por favor lo escriben ahí para poder verlo. Dime un proyecto cultural que deseas realizar. Puede ser en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo. Sí. Sí, ¿han podido entrar todos? Sí. Sí están en lo que hicimos la primera clase, ¿no? Que era Esguido. Ya. Ya, creo que sí hay algunos que han podido entrar. Tal vez necesitan tiempo para pensar un poco, sí, normal. Tenemos un poco de tiempo. Sí, el enlace es esguido.do, ¿no?
Ya. Ya, entonces pueden ver, creo, ahora todos las respuestas. Ya, a ver, biblioteca y hemeroteca infantil virtual. Sí, sigan respondiendo, ¿ah? Porque creo que las pasadas eran más, somos 20, creo. Un proyecto video reportajes culturales de personajes. ¿Qué personajes? Cree y cree, todo es posible. Ese me parece el de origami, ¿no? Festival de cine y series anime, Festival Intercultural Leer nos une, expone recursos didácticos. Ahí el de, ¿por qué intercultural? O sea, ¿qué tendría de intercultural el festival? Exponer recursos didácticos. Buenas tardes, Diana. Sí, hola. Ya, lo que muestra de interculturalidad es la relación que tenemos nosotros, digamos. Arequipa tiene en sí un panorama cultural propio, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de trabajar lo que es Huambo, he trabajado en Aplao, en Coribe, en Chuquibamba, en lugares, pueblitos alejados de, o sea, pertenecen a Arequipa, ya, pero son pueblitos de difíciles, pero he tenido la oportunidad de trabajar allí tiempos, ¿no? Un periodo en el que tú te das cuenta que, así como Arequipa, digamos, como lo dije, ¿no? Un panorama cultural distinto a pueblitos. Y estos pueblitos están sumamente olvidados, sumamente, tanto en el nivel educativo, que es lo que deberíamos darle más preponderancia, y digamos, no, he estado tratando de armar una idea así vaga todavía, claro, muy vaga, acerca de cómo poder ayudar, ¿no? Estuve trabajando en el tiempo que estuve por Aplao, llevaba los fines de semana que me quedaba allí, mis libros, o sea, yo llevaba mis libros, mi caja de libros, los que usualmente utilizaba pues para pasar el rato, porque como no era de allí, yo no salía, yo del trabajo me iba a mi cuarto y de mi cuarto al trabajo, entonces aprovechaba para leer, hasta que en algún momento dije, pero ¿por qué al ver la necesidad de algunos niños? Porque la realidad educativa en estos lugares es muy triste, es demasiado triste. Entonces, partiendo no tanto de sus padres como del sistema educativo, etcétera. Entonces me iba con mis libros, pueblitos, los anexos, ¿no? Ellos le dicen anexos, los anexos, y les leía un cuento a los niños. Entonces, estos niños pertenecen a una realidad cultural distinta de nosotros. Entonces, por eso es que yo quiero unir eso y crear, ¿no? Porque esto nos va a unir definitivamente. Ahora, ellos tienen una percepción distinta de una persona incluso que es fuera de Arequipa, que fuera de, digamos, de su contexto geográfico, ¿no? Digamos, los foráneos, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, desconfían mucho. Entonces, la oportunidad de poder acercarme a ella, a los niños más que nada, leyéndoles cuentos, ¿no? Con dinámicas, etcétera, me permitió unirme más a ellos. Entonces, ese es más o menos el principal objetivo que me gustaría, ¿no? Trabajarlo. ¿Los niños son quechohablantes o no? No. ¿O hablan otro idioma? No. No, en lo que es Arequipa, porque he trabajado solo en la provincia de Arequipa, no son quechohablantes. Salvo que en Chuquibamba sí hay es un grupo reducido,
de personas que se han ido, digamos, de Ñuñoa. Hay un grupo pequeño que sí son quechohablantes, pero la gran mayoría no hablan hablan español. Entonces, pero tenemos que dar la oportunidad y darnos la oportunidad de también poder romper ese cascarón de solamente, digamos, centrarnos en Arequipa, centrarnos en Lima, centrarnos en ciudades grandes, ¿no? Donde realmente, digamos, la ayuda y el impulso educativo lo necesitan lugares más lejanos, ¿no? Entonces, ese es básicamente, digamos, mi principal objetivo. Como te dije, es todavía una idea súper vaga, Claro. pero a eso más o menos quisiera perfilarlo, ¿no? Ya con las herramientas que nos has brindado y que te agradezco mucho, poder tener algo más concreto y armarlo así, ¿no? Como un proyecto ya propiamente dicho. Entonces, Sí, espero mira, en algún momento realizarlo. sí. Te preguntaba eso sobre todo porque sé que en el Ministerio de Cultura van a hacer, o sea, sé que ha habido esto de los estímulos económicos para mediación de lectura, que es un poco lo que has estado haciendo. Y claro, varios de los que han hecho mediación de lectura cuentan que tienen mucho problema porque al final donde iban había muchos niños que eran quechohablantes o hablaban alguna otra lengua originaria y entonces no sabían, los mediadores no sabían bien cómo lidiar con eso, ¿no? Y ahora sé que van a hacer talleres sobre eso, cómo hacer mediación de lectura con niños que hablan otra lengua diferente al castellano, ¿no? Por eso te comentaba. Diana, te doy un comentario. Yo pienso y creo que es sumamente importante que un gestor cultural, una persona, digamos, ya sea un economista, una persona que se dedique a elaborar proyectos a nivel cultural y educativo, tener la preparación no solamente en el proceso técnico, ¿no? Digamos, formatos, ¿no? Cómo elaborar, meramente administrativos, por así decirlo, sino también, por ejemplo, he estado yo llevando un curso en Lima de la Biblioteca Nacional del Perú de lectura braille. Sí, ya. Yo pienso que un gestor cultural debe tanto especializarse y profesionalizarse en el sector de, por decir, ¿no? Digamos lo que tú estás mencionando. Si vas a trabajar con niños quechohablantes, saber quechua, saber aymara, saber distintos idiomas que te permitan a llevar a cabo, digamos, un buen proyecto a un buen fin, ¿no? De igual manera, ¿por qué hice este pequeño curso? Porque sí, fue en Achoma, que es un pueblito, ¿no? Digamos, un anexo de Cayoma. Sí había 2 que 3 niños que sufrían, eran sordomudos, y había un niño que no veía. Entonces, definitivamente son limitaciones que puedes encontrar, ¿no? No solamente en el tema del idioma, sino a nivel, no digamos, de alguna de una habilidad especial que puedan tener, ¿no? Ellos. Entonces, estar debidamente preparados para poder afrontar esas situaciones, ¿no? Si bien es cierto, no es fácil, pero creo que es parte de poder llegar a profesionalizarte en este sector, ¿no? Este hermoso rubro de lo que es la gestión cultural. Entonces, solamente eso podría sí, disculpa, Gonzalo me está claro, sí es un distrito, sí es un distrito de la provincia de Cayoma, claro, pero no está en el mismo pueblito, sino que tienes que viajar, digamos, de Cayoma. Yo le decía anexos, ¿no? Pero distrito, ya, bueno. Muchas gracias, Gonzalo, por la aclaración. Pero básicamente eso es lo que he podido observar. Hay unas
dificultades y limitaciones, ¿no?, que tenemos. Pero podemos darle solución, ¿no? Claro, sí. Eso es todo, Diana, muchas gracias. Sí, 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 también creo que es una manera de pensar, ¿no? También, sí, lo he pensado, sí, es que me cuestiono, ¿no? O sea, un empleado público debe saber también, aparte del castellano, una lengua originaria, ¿no? Es una pregunta que me hago. De hecho, creo que en el Congreso una vez estaban pidiendo eso, ¿no? Que un congresista o un funcionario público deba, pero creo que es una ley que, bueno, no prosperó. Pero sí, bueno, por mi parte sí. Por ejemplo, te cuento que estoy estudiando quechua, por ejemplo. ¿Por qué esa lengua? Porque, claro, tengo familia en Ayacucho, entonces ya he escuchado un poco sabía algunas palabras, entonces, bueno, me animé a eso, ¿no? Pero bueno, sí, es una pregunta que dejo ahí al aire y veo, han contestado, bueno, 9, si pueden seguir contestando, por favor, porque la vez pasada contestaron 14 personas, creo, 13, 14. O sea, tendríamos que tener 14 respuestas más. A ver, un centro holístico, artístico, pedagógico, interesante, ¿no? Unir las artes y la pedagogía. Un proyecto, videos, reportajes culturales. Si no se les ocurre otro, si no pongan lo que, bueno, no sé, lo que pusieron antes, sino, a ver, un proyecto, video, reportajes culturales de personajes vinculados a la producción cultural local, podcast para promover la música independiente peruana, un encuentro virtual internacional de bandas sinfónicas, exponer recursos didácticos con materiales accesibles para que los docentes puedan adaptarlos y aplicarlos en los proyectos artísticos culturales. Es interesante, puede ser materiales reciclados, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, ya son las 7, no sé, no les quito más tiempo. No sé, bueno, si hay alguna pregunta igual me puedo quedar respondiéndoles. Pero bueno, ya un poco está ahí lo que quería compartir, ¿no? Sol, ahí, hola Sol. Sí, muchas gracias. Si es que no hay otra pregunta, por favor, o algún comentario también, quizás. Hola Diana, hola Hola, compañeros. sí. Bueno, primeramente felicitarte Diana por compartir experiencias que hemos escuchado de tu parte, otras también trayendo experiencias vividas. Y bueno, de todo lo que se ha escuchado, se ha compartido también testimonios, ¿no? Los practicantes, o perdón, de los que han sido parte de este importante evento. Hay experiencias y hay novedades, y principalmente para mí, pues son aspectos que no los conocía. Y algo que se destaca también es que en nuestro país casi como que no hay una formación netamente profesional que aporte, ¿no?, para la formación de los gestores culturales. Revisando información, prácticamente muchos se han formado de manera autodidacta, compartiendo experiencias, pero ahí están, ¿no? Y de felicitación también del caso a todos los que están pues ahí, ¿no?, dándole con más ganas, a pesar de esta situación que nos condiciona, y bueno, agradecerles por su tiempo, la dedicación al arte. A veces, experiencias que yo lo he tenido es que ese reconocimiento que quiere el artista es lo más, creo que, lo que le da más fuerzas, ¿no? A veces yo he tenido conversaciones con varios hombres vinculados al arte, mujeres, y a veces están un poco desalentados por tal vez una respuesta. Pero yo creo que con el papel que cada uno de ustedes viene desarrollando también es un aliciente que se suma para que ellos sigan también en esta brega y en este destino que han elegido, ¿no? Y bueno, también para ellos alentarles que sigan adelante. Gracias, Diana, y gracias, diré compañeros que han participado de este evento. Gracias. Gracias, Guillermo.